Bueno, buenas noches con todos. Siendo 7:35 de la noche, damos inicio a la sesión del día de hoy. Ya, bueno, en esta oportunidad tocaría la segunda sesión correspondiente a impuesto a la renta empresarial. Entonces damos inicio revisando este primer caso práctico. Ya, tenemos el siguiente caso práctico que nos dice. Vamos a calcular el impuesto a la renta del ejercicio 2020 de la empresa Sagitario. Dice, la empresa Sagitario S.A. Sociedad Anónima, por el ejercicio 2020 ha obtenido una utilidad contable de 500.000. De la revisión de los asientos, el auditor tributario ha observado las siguientes operaciones. ¿Ya? Entonces nosotros hay que recordar lo que revisamos la sesión anterior, el artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. ¿Qué nos dice? Que nosotros, para determinar el impuesto a la renta, debemos de partir de nuestra utilidad contable. A esa utilidad contable le tenemos que hacer adiciones y deducciones y de esa forma llegar a la renta neta. La renta neta es una utilidad para fines tributarios que va a ser la base imponible para determinar el impuesto a la renta. Como hemos mencionado también en la clase anterior, el impuesto a la renta grava la ganancia, ¿no? Eso hemos indicado en la sesión anterior, pero va a gravar la ganancia que se determina para fines tributarios. Eso es lo que ahora vamos a revisar. Entonces, partimos de aquí. La utilidad contable, ¿de cuánto es? De 500.000. De ahí vamos a partir. Colocamos aquí utilidad contable. Ya, o también utilidad según balance puede ser. Ya vamos a crecer un poco la pantalla. Nos dice que esta utilidad es de 500.000. Coloco aquí 500.000. Ya, de ahí vamos a partir. A esta utilidad contable se entiende que es la utilidad que está en nuestro estado de resultados, está en nuestro balance de comprobación, está en nuestros demás estados financieros. A esta utilidad tenemos que hacerle adiciones y deducciones, de tal forma que nosotros podamos llegar a un resultado que sea para fines tributarios, porque este es un resultado para fines contables. Ahora vamos a buscar llegar al resultado para fines tributarios. ¿Qué tenemos? Lo primero que tenemos aquí es lo siguiente. Dice, ha provisionado como deuda incobrable por 25.000 una factura emitida a su empresa vinculada. Entonces aquí vamos a ir explicando punto por punto. Tenemos en este caso la provisión de cobranza dudosa. ¿Ya? ¿A qué hace referencia la cobranza dudosa? Nosotros, en el transcurso de la empresa, ¿no? A lo largo del periodo, las empresas lo que van a buscar siempre es vender. Ya puede vender X productos, de repente puede prestar servicios. ¿Qué ocurre? Se entiende que por cada venta que una empresa realice, lo que va a buscar es cobrar determinado importe de acuerdo a la tarifa que maneje. De esas ventas, algunas serán al contado, otras serán al crédito. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre en la práctica? En la práctica puede darse el caso de que nosotros le vendemos a determinado cliente y lo que va a ocurrir es que este cliente no nos va a pagar. O de repente va a demorarse en pagar, va a haber una serie de problemas. Incluso de repente se liquida la empresa y ya nunca nos pagó su deuda. Entonces, eso es lo que va a aparecer en la práctica diaria de una empresa. A eso hace referencia la cobranza dudosa. Hace referencia a esta posibilidad, porque hablamos de una posibilidad de que no se cobre determinada deuda. ¿Ya? El asiento, ¿cómo es? El asiento de provisión de cobranza dudosa es 68 contra 19. Lógicamente, que al ser una cuenta de elemento 6, tendremos que hacer el respectivo asiento de destino. Ya, pero ese es el asiento. Como podemos ver, es una cuenta de gasto. Si es una cuenta de gasto, va a tener efecto en nuestra utilidad. ¿Ya? Ahora, para fines contables, si yo quiero irme al criterio contable, que también vamos a mencionarlo, tendríamos que revisar la NIF 9, ¿no? Que es un dolor de cabeza para nosotros revisar esta NIF, ¿no? Porque es una NIF que tiene muchos términos financieros. ¿Ya? Bueno, en la NIF 9 vamos a encontrar la regulación contable con respecto a la provisión de cobranza dudosa. De manera sencilla,
el criterio que nos dice que debemos utilizar es el de pérdidas esperadas. Es básicamente una estimación. Contablemente, como hemos visto, vamos a encontrar dentro de las normas contables muchos usos de estimaciones, y como nosotros sabemos, ninguna estimación es válida para fines tributarios. Esta NIF 9 que dice pérdidas esperadas, ¿a qué hace referencia? Yo tengo que estimar de todas las cuentas por cobrar que yo tengo, más o menos qué porcentaje no voy a poder cobrar, ¿ya? Y en base a esa estimación que yo realice, voy a hacer mi asiento 68 contra 19. Ya cada empresa más o menos maneja qué porcentaje de su cuenta no va a cobrar, ¿no? Entonces cada empresa, en base a ese conocimiento, deberá realizar la respectiva estimación. Eso es contablemente. Ahora, el criterio tributario es distinto. ¿Por qué? El criterio tributario nos va a poner las siguientes condiciones, ¿ya? Lo primero, vamos a poner aquí condiciones a cumplir. Lo primero que debe cumplir en este caso es que la deuda se encuentre vencida. Lo otro, realizar las gestiones de cobranza. ¿Ya? ¿Qué más? Demostrar las dificultades financieras del deudor. ¿Listo? O, en todo caso, que esté vencido más de 12 meses. ¿Ya? Si está vencido más de 12 meses, yo puedo saltarme estos 3 requisitos. ¿Ya? Pero eso es lo que se debe de cumplir si nosotros nos vamos al aspecto tributario. Deuda vencida, lógicamente, ¿no? De repente nosotros le vendimos a la empresa a una semana. Pasó una semana, no nos paga. Pasa un mes, no nos paga. Pasa 2 meses, no nos paga. Cuando una empresa no nos paga, ¿qué tenemos que hacer? Las gestiones de cobranza, ¿no? Tenemos que enviar correos, tenemos que llamar al proveedor, enviar cartas de repente, ¿no? Entonces, todo eso es parte de las gestiones de cobranza, ¿ya? Y por último, tendremos que demostrar las dificultades financieras del deudor. El mismo hecho de que el deudor no esté pagando sus deudas es un claro indicio de que tiene dificultades financieras. Pero un indicio más certero, ¿cuál podría ser? Infocor. ¿Ya? Si una empresa ingresa a Infocor es porque no está pagando determinadas deudas. Entonces, eso mostraría una clara dificultad financiera del deudor. Pero si la deuda ya tiene vencido más de 12 meses o un año, yo directamente podré hacer este asiento y será válido el gasto para fines tributarios. ¿Ya? Ahora, hay que tener en cuenta, aquí vamos a poner nota. ¿Ya? La nota es que no se puede hacer el asiento por deudas garantizadas. ¿Ya? Es decir, ¿no? La deuda tiene garantía. Por ejemplo, la hipoteca, ¿no? La hipoteca, ¿con qué se garantiza? Con un inmueble. Entonces, de repente la deuda ha sido garantizada, entonces no se puede hacer la provisión de cobranza dudosa, ¿ya? Y lo otro, tampoco se puede hacer el asiento si la deuda es de una empresa vinculada, ¿ya? El criterio para que nosotros determinemos si una empresa es vinculada es el del 30%. ¿Ya? Si una empresa posee el 30% de otra empresa, como mínimo el 30%, puede tener más, entonces ambas empresas serán vinculadas. ¿Ya? Entonces ahí está. Igual, de repente le hemos prestado a una empresa que es vinculada a nosotros, entonces por ese préstamo no podremos realizar el asiento de cobranza dudosa porque son 2 empresas vinculadas. Entonces, eso sería el aspecto teórico de la provisión de cobranza dudosa. Habiendo hecho esta revisión, vamos a leer qué nos dice el enunciado. Dice, se ha provisionado como deuda incobrable, ¿cuánto? 25.000 soles. A una factura emitida a su empresa vinculada. Ya, aquí está la palabra clave, se podría decir. Empresa vinculada. Entonces, como nosotros hemos mencionado, no es válido este asiento, no es válido para fines tributarios. Contablemente sí se puede hacer el asiento
por provisión de cobranza dudosa de una vinculada, pero tributariamente no se puede hacer. Ya, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Estos 25.000 van a estar afectando a mi utilidad contable. Yo tengo que retirar. Si yo retiro un gasto, ¿qué ocurre con mi utilidad? ¿Disminuye o incrementa? Si yo retiro un gasto, va a incrementar mi utilidad, porque menos gasto, más utilidad. Entonces yo tengo que hacer una adición. Vamos aquí y colocamos adiciones. Y aquí colocamos el asiento de cobranza dudosa. ¿Cuánto vamos a adicionarle? 25.000. Porque estos 25.000 están en nuestro resultado contable, pero no son válidos para fines tributarios, ¿ya? Listo, entonces ahí tenemos la primera adición. Vamos al segundo punto. El segundo punto, ¿qué dice? Bueno, el 10 de diciembre sufrió un robo de mercadería valorizada. ¿Por cuánto dice? Por 15.000. Ya, ¿qué más nos dice? A la fecha del cierre del ejercicio, la policía todavía no ha concluido su investigación. Ya tenemos un caso de ¿qué? De robo. Específicamente, robo de mercadería. ¿Ya? ¿Cuánto es el monto? El monto es 15.000. ¿Ya? Es algo que puede pasar mucho en la vida cotidiana, ¿no? Que de repente entran al almacén y nos roban productos, ¿no? Otro caso que podría pasar es que de repente estamos transportando productos, ya estamos trasladando productos y asaltan a nuestro vehículo, ¿no? Al vehículo que distribuye nuestros productos y nos roban. Ya casos pueden haber muchos, pero la cuestión es analizar este punto de los robos. Si queremos analizar el punto de los robos, debemos de irnos a lo que se entiende como pérdidas extraordinarias. Estas pérdidas extraordinarias van a abarcar dos tipos de gastos, ¿ya? Vamos a tener el robo, ¿ya? Y vamos a tener el tema de los desastres naturales. Bueno, el robo es el que vamos a analizar ahora y luego tenemos los desastres naturales. Un desastre natural puede ser un incendio, una inundación, un terremoto, etcétera, ¿no? Porque lógicamente, supongamos que incluso las lluvias también, ¿no? Porque en la zona de la sierra, de la selva, las lluvias en estas épocas que va de diciembre hasta marzo más o menos, las lluvias son fuertes, ¿no? Y puede darse el caso, por ejemplo, de repente que la lluvia, ¿no? Es tan fuerte que hace colapsar nuestro techo y cae todo y destruye algunos productos, maquinaria, etcétera, ¿no? Igual un incendio va a generar pérdidas, ¿no? Todo tipo de desastre natural puede generar pérdidas, ¿ya? Bueno, en el caso de desastres naturales, nada más se sustenta con un informe, ¿ya? Con un informe. Ahora, en el caso de robos, ¿qué es lo que vamos a analizar ahora? ¿Ya? Bueno, robo vamos a colocarlo aquí. ¿Qué se tiene que hacer para que un robo, en este caso un gasto por robo, sea aceptado para fines tributarios? Lo primero que yo tendría que hacer es presentar la denuncia. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Nos realizan el robo, entonces yo tengo que automáticamente presentar la respectiva denuncia. Y lo segundo es esperar que la denuncia, ¿no? Finalice, ¿no? Claro, finalice, se podría decir finalice con sentencia o archivamiento. Listo. Ahora, lógicamente, para que tenga sentencia va a demorar más tiempo, ¿ya? Pero se entiende que de repente nosotros presentamos la denuncia, se identifica al culpable,
sigue el proceso judicial y le dan su respectiva sentencia, ¿ya? Entonces, en ese caso, ya sería válido para fines tributarios. Lo otro está este punto del archivamiento. ¿Qué ocurre? ¿No? De repente nosotros, por ejemplo, supongamos que nosotros vamos por la calle, estamos caminando, y a toda velocidad pasa un delincuente y nos quita, no sé, nuestro celular, ¿no? Que hoy en día muchos hacen eso, ¿no? Van y se llevan el celular y se escapan. Entonces, supongamos que ocurre eso. Nosotros vamos a la comisaría y presentamos la denuncia. Ahora, se tienen que realizar las investigaciones, ¿ya? Pero ahora, ¿cómo pueden detectar a esta persona si en el lugar no había cámaras, no hay testigos, no hay nada? Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a determinar que es imposible continuar con las investigaciones y por lo tanto se va a archivar la denuncia. Y entonces, esos dos supuestos tenemos. Uno, sentencia, y dos, que se archive la denuncia. Una vez concluya eso, el gasto va a ser aceptado para fines tributarios. Ahora sí, habiendo hecho esta explicación, nos vamos a nuestro Word. ¿Qué dice el Word? Dice, sufrió un robo ¿por cuánto? Por 15.000. A la fecha del cierre, la policía todavía no ha concluido con su investigación, entonces todavía está en trámite la denuncia. O bueno, todavía no tiene ni sentencia ni tiene archivamiento. Por lo tanto, estos 15.000 que están como gasto no son válidos para efectos tributarios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una adición. ¿Ya? Tengo que hacer una adición. Vamos aquí. Le colocamos aquí el robo. Para que entendamos, le colocamos denuncia en trámite. ¿Cuánto es el importe? El importe es 15.000 soles. Listo. Pasamos al siguiente punto. ¿Qué nos dice el siguiente punto? Al jefe de logística se le entrega diariamente 30.000 por concepto de movilidad sustentado en la planilla de movilidad. Ya, bueno, ahí está. Entonces aquí vamos a hablar de los gastos de movilidad, ¿no? Muy importante este punto de los gastos de movilidad. Listo. Nosotros en la práctica cotidiana vamos a tener que incurrir en este tipo de gastos, ¿no? De repente queremos que un trabajador realice un trámite, etcétera, ¿no? Por diversos motivos se puede requerir incurrir en estos gastos de movilidad. Ahora, los gastos de movilidad se pueden sustentar de dos formas, ¿no? Siempre recordar la fehaciencia, que es de lo que hablamos la clase anterior. La fehaciencia hace referencia a que se tiene que sustentar el gasto, ¿ya? Igual, dicho sea de paso, la clase anterior ya se encuentra en el Drive, pueden revisarlo en caso deseen. Ya, entonces, hay dos formas de sustentar. Una primera forma es con los comprobantes de pago, ¿ya? Entonces, aquí se tendría que utilizar la factura. La factura, ¿ya? Esa es una primera forma, ¿no? Hoy en día hay muchos taxis, muchos autos, incluso hay empresas que dan este servicio, ¿no? Entonces, nos emitirán la respectiva factura. Si yo sustento con factura, el gasto es aceptado y no sujeto al límite. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, lo segundo es, ¿no? ¿Qué ocurre? Porque de repente está bien, la empresa quiere ahorrar, no quiere economizar, quiere disminuir sus gastos. Entonces, no vamos a utilizar taxi, sino vamos a utilizar el transporte público, ¿no? Las combis, ¿no? Incluso los comités de repente, ¿no? Incluso mototaxis de repente, ¿no? Si nos vamos a una empresa de la selva, ¿no? Ahí muchos utilizan los mototaxis, ¿ya? Bueno, ya ahí también en Lima hay el metropolitano, hay el tren, ¿no? Todo este tipo de formas de transporte público. Ya, lógicamente, este tipo de servicio no nos va a emitir comprobante de pago, ¿no? Incluso si nosotros nos vamos al reglamento de comprobantes de pago, vamos a encontrar que este tipo de actividades no está obligada a emitir comprobantes de pago, ¿no? Es por eso que no nos emiten, a pesar de que en su mayoría son empresas formales, ¿no? No todos son formales, pero en su gran mayoría son formales.
¿ya? Entonces no están obligados a emitir comprobante de pago, ¿no? ¿Quién más no está obligado a emitir comprobante de pago? Por ejemplo, el servicio ilustrado de zapatos, la venta de periódicos, ¿no? Algunos ejemplos de tipo de operaciones que no están obligados a emitir comprobante de pago, ¿ya? Entonces, en estos casos, cuando yo no voy a tener un comprobante de pago, ¿qué tengo que usar? Tengo que utilizar la planilla de movilidad, ¿ya? Ahora, esta planilla de movilidad, uno mismo puede elaborar su formato, ¿no? Incluso en las librerías, algunas librerías venden planillas de movilidad, ¿no? Entonces, ustedes mismos también pueden diseñar sus formatos, incluso de internet, ¿no? Por ahí he visto que en redes sociales muchos suben, ¿no? Hay blogs también que también por ahí suben, ¿no? Entonces, es muy sencillo conseguir la planilla de movilidad. Ya, esta planilla de movilidad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tiene formalidades, ¿ya? Como básico tiene que tener un correlativo, ¿ya? ¿Qué más tiene que tener? Los nombres y apellidos de la persona que se traslada, ¿ya? Eso, ¿qué más? Sus tramos, ¿no? O su ruta, mejor dicho, ¿no? La ruta que realiza, ¿ya? El monto, el número de DNI y la firma. ¿Ya? Esa información debe tener una planilla de movilidad, un correlativo, es decir, planilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, así tiene que tener un correlativo, nombres y apellidos de la persona que se traslada, ¿no? De repente a mí me dan una planilla de movilidad, voy a ir a hacer un trámite en registros públicos, entonces voy a necesitar de movilidad, entonces utilizo ello. Debe de ir la ruta que realiza, ¿no? Voy, no sé, del local de la empresa hasta a cuadra 10 de la avenida Separadora Industrial, eso tengo que colocar ahí, ¿ya? El monto, ¿cuánto estoy gastando en ese tramo? Mi número de DNI y mi firma, eso es importante, los trabajadores tienen que firmar la planilla de movilidad, ¿ya? Ahora, la planilla de movilidad es por persona, ¿ya? Una planilla de movilidad no puede mezclar a dos trabajadores, ya en una planilla de movilidad nada más puede ir un trabajador. Ahora, eso es con respecto a las formalidades de la planilla de movilidad, que como les menciono, pueden comprar de librería, ustedes mismos pueden hacer, ¿no? Respetando estas formalidades, y también pueden descargar de internet, ¿no? Y ya lo van imprimiendo, ya como a ustedes más fácil se les haga. Ahora, el tema importante aquí es que está sujeto al límite. ¿De cuánto es el límite? De 37,20 céntimos por día y por trabajador. Es decir, un trabajador como máximo puede sustentar gasto con planilla de movilidad al día 37 soles con 20 céntimos. Al día y por trabajador. ¿Ya? Eso para que lo tengamos en cuenta. ¿Ya? Listo. Entonces, ese punto es, habiendo dicho esto, lo que nosotros podemos, ahora tendríamos que hacer es revisar, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? Dice, al jefe de logística se le entrega diariamente, ¿cuánto? 30 soles por concepto de movilidad. Ahora, esto se sustenta en planilla de movilidad. La pregunta que yo me hago aquí es, 30 soles está dentro del rango. ¿Cuánto gastó? 37,20. Entonces está dentro del rango, no hay ninguna observación que realizar. Ahora, lo que yo me puedo preguntar aquí es, ¿y qué ocurre si el trabajador gasta 40 soles en un día? ¿Ya? Esa es la pregunta que yo me puedo hacer. ¿Saben qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente, ¿ya? Que de los 40 solamente es aceptado 37,20 y el exceso será no aceptado. Esos 280 es no aceptado, ¿ya? Así se maneja. El exceso es no aceptado. Hasta 37,20 puede ser gasto aceptado. El exceso ya es gasto no aceptado. En este caso, como hemos mencionado, nada más gasta 30 al día, entonces no hay ninguna observación que realizar. Pasamos al siguiente punto. ¿Ya? Vamos a ir pintando de amarillo, ¿ya? Tipo resaltador, ¿no? ¿Listo?
¿Qué tenemos en el punto D? Ha obtenido ingresos por drawback, ya por 10.000 soles. ¿Qué es el drawback? ¿Ya? El drawback, en este caso, es un beneficio que tienen las empresas exportadoras, ¿ya? ¿En qué consiste el drawback? Ya, bueno, este es un tema aparte, ¿no? El tema del drawback, pero el drawback básicamente consiste en que, supongamos que nosotros somos una empresa exportadora, ¿ya? Supongamos que nosotros exportamos, vamos a suponer que nosotros exportamos uvas, ya exportamos uvas, pero no exportamos uvas como tal, sino exportamos conserva de uvas, ¿no? Como los duraznos, pero nosotros exportamos uvas, ¿no? Vendemos, no sé, a Francia, a Suecia, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros producimos las uvas, no sé, en Ica, ¿ya? Entonces, en Ica ahí tenemos ahí nuestro lugar donde producimos la uva. Ahora, ¿qué ocurre? Yo las latas que utilizo las importo, no sé, de China, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre ahí? El drawback consiste en eso. Nosotros podemos solicitar la devolución de los aranceles de los insumos que importemos para realizar la exportación, ¿ya? Entonces, en términos sencillos, si yo realizo una importación de un producto y ese producto va a formar parte de mi producto a exportar, yo puedo solicitar la devolución de los aranceles que pague en esa importación. Ya, el principal arancel es el ad valorem, pero por ahí pueden haber más aranceles, ¿no? Ese ya es un tema de comercio exterior, pero en eso consiste el drawback, ¿ya? Los aranceles que gasto en importar, insumos para mi producto a exportar, puedo solicitar la devolución. Ahora, aquí vamos a hablar, en este caso, de lo que se conoce como ingresos por mandato de ley. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice la ley del impuesto a la renta con respecto a los ingresos por mandato de ley? ¿Ya? Los ingresos por mandato de ley son ingresos no grabados. Ahora, ¿qué ingresos por mandato de ley tenemos? ¿No? Los más conocidos, el drawback. ¿Qué más? El saldo a favor del exportador, ¿no? Otro punto muy importante, este saldo a favor del exportador se asocia con el IGB, ¿no? Las empresas exportadoras tienen bastantes beneficios. Y bueno, aquí está el drawback, el saldo a favor del exportador. ¿Qué más tenemos? Los intereses por devoluciones, ¿no? Alguna vez de repente ustedes han hecho una solicitud de devolución a la SUNAT. De repente, mi IGB, yo debía pagar 1.000 soles y me equivoqué y pagué 10.000 soles. ¿Qué ocurre? Yo tengo que hacer una rectificación, ¿no? Ya vamos a ver ese tema de declaraciones más adelante, pero yo tengo que hacer una rectificación y tengo que solicitar la devolución de ese pago indebido de 9.000 soles. Entonces, la SUNAT tiene 60 días hábiles para aprobar mi solicitud de devolución y en el transcurso, desde que yo realizo el pago indebido hasta que me devuelven, van a tener que pagarme intereses, ¿no? Que utiliza la SUNAT una tasa baja, se podría decir, 0.9% actualmente, que se aplica desde abril, ya, 0.9%, y eso sería un ingreso, ya, pero son intereses por devoluciones, ya. Lo otro que también tenemos, que mucho realizan las municipalidades. ¿Qué hacen las municipalidades? ¿No? De repente por ahí a veces ustedes están pasando por una municipalidad, por ejemplo ATE, ¿no? He visto en ATE muchas veces que hacen este tipo de publicaciones. ¿Qué sale? Amnistía, dice, ¿no? Regulariza el pago de tus arbitrios y accede a tasas de descuento, no sé, 80%, 20%, o a veces te dicen, ¿no? Te perdonamos los intereses, te perdonamos las multas. Entonces ahí también tenemos, ¿no? Amnistías de las municipalidades. No hay que tener en cuenta que las ordenanzas municipales también tienen rango de ley, ¿ya? Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Ya es más un poco tema de derecho. Entonces, ahí está. Todos estos ingresos que sean por mandato de ley son ingresos no
grabados, ¿ya? Ello hay que nosotros tenerlo en cuenta. ¿Ya? Eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, si es un ingreso no grabado, ahora yo qué tengo que hacer. ¿Qué ocurre? Yo hago adiciones porque al retirar un gasto, mi utilidad incrementa. Ahora, si yo retiro un ingreso, ¿qué ocurre? Mi utilidad disminuye. ¿Cierto? Menos ingreso, menos utilidad. Aquí hablamos de las deducciones. Aquí tenemos ingreso drawback. ¿Cuánto es el importe? El importe es de 10.000 soles. Ahora revisaríamos el siguiente punto. ¿Ya? ¿Cuál será el siguiente punto a revisar? Vamos a ver ahora. ¿Ya? Esto lo pintamos también de amarillo. Punto E, dice, ha gastado en el pintado de su local en diciembre 4.000 soles más IGB. El 50% se canceló en efectivo y el saldo con depósito en cuenta del proveedor. Ya aquí hablamos de un tema de bancarización. ¿Ya? Entonces vamos aquí. ¿Qué ocurre? ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la bancarización, ¿en qué consiste? ¿Ya? Básicamente nos habla del importe de la operación, ¿ya? A partir de 3.500 soles o 1.000 dólares, los pagos se deben bancarizar. Listo. Eso es en términos generales, ¿ya? Ahora, con respecto al importe de la operación, ¿qué es el importe de la operación? ¿No? Porque esto genera mucha confusión. ¿Ya? Es el importe acordado a pagar. Ese es el importe de la operación, que básicamente es el monto de la factura, ¿no? De la factura u otro comprobante de pago. Ese es el importe de la operación, el importe que se acuerda a pagar por un determinado bien, servicio. ¿Ya? En eso consiste. Ahora, nos habla de que los pagos deben bancarizarse. Entonces, basta que el importe de la operación supere el monto requerido y yo tendré que bancarizar todos los pagos, ¿no? Así pague 100 soles, se tiene que bancarizar. Así pague 200 soles, se tiene que bancarizar. Ello porque el importe de la operación ha superado el monto requerido. Ahora, vamos a analizar nuestro enunciado. Ha gastado, dice, en diciembre, ¿cuánto? 4.000 más IGB. Entonces tenemos, ¿no? Base imponible, IGB y total. 4.000, el IGB el 18% y el total la suma de ambos. Ahí está. Ahora sí, ¿supera el importe de la operación? Sí, sí supera. ¿Ya? Este sería el importe de la operación, el total, si supera los 3.500 soles. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Dice, el 50% se cancela en efectivo. ¿Cuánto es el 50%? 2.360, el otro 50% será lo mismo. Dice, el 50% se cancela en efectivo y el saldo con depósito en cuenta del proveedor. ¿Ya? Entonces, esta parte efectivo y el otro depósito. Entonces, este se bancarizó, no se bancarizó. ¿Qué ocurre? Que se debió bancarizar ambos pagos, porque estamos mencionando que si el importe de la operación supera el monto requerido, todos los pagos deben de bancarizarse. Entonces, el importe total es gasto no aceptado. Ahora, pero nosotros aquí podemos decir, ¿pero por qué el total no va a ser bancarizado? Si es que se ha bancarizado el 50%, ¿por qué todo va a ser gasto no aceptado? Porque así establece la ley,
¿ya? Así establece la ley. Basta, así tú bancarices el 90% y el 10% en efectivo, ya no cumpliste. No bancarizaste el 100%, no cumpliste. Entonces, todo el gasto no es aceptado para fines tributarios. Entonces, yo tengo que hacer la respectiva adición. Ahora, todavía no hemos tocado el tema del IGB, pero este IGB de compras se conoce como crédito fiscal, ¿ya? El crédito fiscal va de la mano con el impuesto a la renta. Es decir, si tenemos un gasto no aceptado para fines tributarios, el IGB crédito fiscal tampoco se puede utilizar. Entonces, ¿qué ocurre? Que este IGB se vuelve gasto. Gasto o costo de ser el caso, ¿ya? Por eso nosotros tenemos la cuenta 64. Ya este es gasto por impuestos, ¿ya? Entonces, estos 720 también se han convertido en gasto. Ya entonces, total, adicionar 4.720. Colocamos aquí una adición, colocamos gasto no bancarizado. 4.720. Listo. Pasamos al siguiente punto. Punto F. ¿Qué dice? Servicios publicitarios del proveedor Marketing S.A. en abril por 3.000 soles más IGB y octubre por 4.000 más IGB. El proveedor a partir de agosto está en la condición de no habido hasta enero del 2021. ¿Ya? Entonces lo que tenemos aquí es lo siguiente. Ya tenemos gasto con no habido. ¿Ya? ¿Qué ocurre? ¿No? Uno, cuando nosotros, por ejemplo, vamos y consultamos RUC, ¿no? Nos vamos a consulta RUC, ¿ya? Y queremos ver el estatus de determinado RUC. Lo correcto es que todos los contribuyentes tengan la condición activo y habido, ¿ya? Porque de repente no están como activo, están como baja temporal, baja definitiva, baja de oficio, etc. Siempre tiene que estar activo. Si no está activo va a haber problemas, ¿ya? Y lo otro es habido. Siempre tiene que estar como habido. Hay empresas que pasan a la condición de no habido. ¿Por qué la SUNAT nos da la calificación de no habido? Eso se va a deber a que la SUNAT no logra comunicarse con nosotros, ¿ya? Incluso de repente la SUNAT, ¿no? Nosotros sabemos que la SUNAT maneja, ¿no? Los establecimientos de la empresa. Ya en la SUNAT uno debe registrar los establecimientos que tiene la empresa. Entonces, la SUNAT va al establecimiento que tenemos registrado y ¿qué ocurre? Que en ese establecimiento no hay nada, ¿no? Es un arenal vacío, no sé. Entonces la SUNAT no logra comunicarse con nosotros, nos da la calificación de no habido. ¿Cuál es la consecuencia? Ni el gasto, ni el crédito fiscal son válidos. En otras palabras, son gastos no aceptados. Listo. Entonces ya está, habiendo dicho ello, hay que analizar nuestro caso. Dice, Marketing S.A., tenemos dos momentos. Tenemos abril del 2020 por 3.000 más IGB. Ya colocamos aquí, base imponible, IGB y total. Ya aquí tenemos 3.000, el IGB el 18% y el total la suma de ambos. Listo. ¿Y qué otro momento más tenemos? Tenemos octubre, ¿ya? Octubre. Entonces vamos a colocar igual aquí. Ahora será octubre. En octubre, ¿cuánto tenemos? 4.000 más IGB. Listo. ¿Qué más tenemos aquí? El proveedor a partir de agosto está en la condición de no habido. Entonces aquí colocamos agosto. ¿Qué ocurre aquí? Está en la condición de no habido. Vamos a pintar de rojo, ¿ya? Toda la parte que esté en no habido lo pintamos en rojo. Pero que sea un rojo claro, ¿no? Vamos a ver si hay rojo claro. Ya, este rojo está bien. Listo. ¿Ya? Ahora, ¿hasta qué fecha está como no habido? Hasta enero del 2021, ¿no? Enero del 2021.
¿Ya? Hasta aquí está como no habido. Ello hay que tenerlo en cuenta nosotros. Y ya en febrero, ¿no? En febrero 2021, nuevamente debe estar como habido. Ya nuevamente lo dejamos aquí pintado. Listo. Ese es el esquema que tenemos, ¿ya? La parte que está en rojo hace referencia a que el proveedor se encuentra en la condición de no habido, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? Ya nosotros tenemos la obligación de revisar el estatus de nuestros proveedores de su RUC, ¿ya? Esa es la obligación que tenemos nosotros para que no tengamos ningún problema con el uso de nuestro gasto ni de nuestro IGB. Muy importante ello. Es por eso que hay softwares, ¿no? Por ejemplo, como el Concar, el Cisco, que ya han adaptado esta opción, ¿no? Que nos va a permitir validar que los RUCs que vayamos nosotros ingresando al sistema tengan la condición de habido y activo, ¿ya? Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que nosotros tener en consideración aquí es, lo primero, en abril tenemos responsabilidad, no, este gasto es aceptado, no hay ningún problema aquí, nosotros registramos un gasto cuando el proveedor estaba como habido, entonces no tenemos culpa aquí nosotros. Ahora, aquí sí tenemos culpa nosotros, porque nosotros hemos registrado una factura cuando el proveedor estaba como no habido. ¿Será gasto no aceptado? Hay que analizar, ¿ya? Entonces, esto ya sabemos que es un gasto aceptado. Ahora, ¿qué ocurre? Ya cuando yo tengo este caso de un gasto, ya con un no habido, coma, ¿no? La SUNAT nos da una alternativa, ¿ya? Dice, ¿no? Al cierre del año, el proveedor debe regularizar su condición. Eso es importante. Este proveedor de aquí, si a diciembre tenía la condición de habido, entonces este iba a ser aceptado para fines tributarios porque regularizó su condición antes del cierre de año. Pero este proveedor, ¿cuándo regularizó su condición? En enero, porque recién a partir de febrero ya fue habido. Entonces es un gasto no aceptado. Listo. Entonces el monto adicional será 4.720, ¿ya? 4.720 es el monto que vamos a adicionar, esto de aquí no, solamente la segunda factura. Adicionamos aquí, gasto con no habido por 4.720, ¿no? El mismo monto que el anterior. Siguiente punto. El punto G, ¿qué dice? ¿Ya? Servicio prestado por asesoría en inventarios, recibo por honorario emitido en diciembre, pagado en mayo por la suma de 5.000 soles. Listo. Ahora, aquí vamos a hablar de un punto muy importante, ¿ya? Que también lo dejamos pendiente para esta sesión. El criterio del percibido. Ya se recuerdan que nosotros hablamos cuando veíamos las reglas generales, se recuerdan que mencionamos el devengado es la regla general, pero para fines tributarios existe otro criterio, ¿ya? ¿Cuál es el otro criterio que existe? Existe el criterio del percibido. Listo. Habiendo dicho ello, vamos a revisar en qué consiste el criterio del percibido. Listo. ¿Ya? Lo que hay que tener en cuenta primero es las categorías del impuesto a la renta. Ya, lo que mencionamos en la sesión anterior, ¿no? Primera, segunda, ¿qué más tenemos? Tercera, cuarta.
tercera, cuarta y quinta categoría, ¿ya? Hay 5 categorías del impuesto a la renta. Listo. Bueno, rápidamente, primera categoría, arrendamiento y subarrendamiento. Segunda categoría, ¿no? Ganancias de capital. Tercera categoría, ¿no? Rentas empresariales. Cuarta categoría, trabajo independiente o recibo por honorario, también se puede decir, ¿no? Recibo por honorario. Y quinta categoría, trabajo dependiente o planilla de remuneraciones, ¿no? Listo. Ya está. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros volvamos a repetir las categorías que también mencionamos la sesión anterior? ¿Por qué es importante? Es importante porque nosotros tenemos que ponernos desde el lado de la empresa. ¿Ya? Supongamos que yo como empresa tengo gastos que califican como renta de primera categoría. Arrendamiento. Yo de repente le arriendo un local a una persona natural sin negocio. ¿No? Importante lo que mencionamos en la sesión anterior. Renta de primera categoría es válida para personas naturales sin negocio. Ya, entonces, yo tengo un gasto que califica como renta de primera categoría. De repente, yo recibo un préstamo de una persona natural sin negocio. Y por ese préstamo le voy a pagar intereses. Entonces tengo gastos por intereses que califican como renta de segunda categoría. Bueno, renta de tercera categoría, ya gastos entre empresas, ¿no? Entre empresas hacemos gastos, ya, listo. Cuarta categoría, de repente yo contrato a un contador y me emite un recibo por honorario. Ahí está, renta de cuarta categoría. Y por último, quinta categoría es mis trabajadores que están en planilla. Ya, esas son las 5 categorías del impuesto a la renta. Ahora estamos poniéndonos de lado desde la empresa, ¿no? La empresa, en el caso de que incurra en estos gastos. La sesión anterior mencionamos un poco desde el lado de la persona que tiene el ingreso. Ahora estamos poniéndonos del lado de la persona que tiene el gasto. Bueno, el criterio para reconocer los gastos, en primera es devengado, en tercera es devengado, en segunda, percibido, en cuarta, percibido, en quinta, percibido. Esos son los criterios para reconocer el gasto dependiendo de en qué renta califican. ¿Ya? Ahí está. Ahora, el devengado ya lo conocemos, ya conocemos el devengado. Ahora vamos a explicar el percibido. Listo. ¿Ya? El percibido. ¿En qué consiste el percibido? Y lo vamos a explicar analizando nuestro caso del recibo por honorarios. ¿Ya? Vamos al recibo por honorarios rápidamente. Dice, tenemos un servicio de asesoría en inventarios. ¿Ya? Dice que el recibo ha sido emitido en diciembre. Entonces yo coloco aquí la fecha de emisión. La fecha de emisión, ¿cuándo es? Vamos a colocarle 15 de diciembre del 2020. ¿Ya? Esa es la fecha de emisión. 15 de diciembre del 2020. Ahora, ¿qué otra información yo necesito conocer? Ya, el devengo. Este servicio se entiende que se prestó en diciembre, entonces devengó en diciembre del 2020, el devengo. Listo. ¿Qué más tengo que conocer? La fecha de pago. ¿Cuándo se pagó este recibo? Dice en mayo. Vamos a ponerle también 15 de mayo del 2021. Otra fecha que yo adicional a estas fechas debo tener es la fecha de vencimiento de la DJ anual. Vamos a ponerle aquí 3 de abril. Listo. Ahí está. ¿Ya? Cuando nosotros queremos analizar el criterio del percibido, debemos de tener en cuenta estas 4 fechas. ¿Ya? ¿Por qué? Ahora vamos a analizar. Miren, el primero yo debo de fijarme lo siguiente. Es un recibo por honorarios. ¿Qué tipo de renta es? Es una renta de cuarta categoría. Listo. Recibo por honorario, renta de cuarta categoría. Si es renta de cuarta categoría, ¿qué criterio se utiliza? Se utiliza el criterio del percibido. Listo. Hasta ahí vamos bien. Ahora sí, ¿cómo aplico el percibido? Lo primero, yo tengo que revisar lo siguiente.
tengo que comparar la fecha de pago con la fecha de vencimiento de la DJ anual. Estos dos yo tengo que comparar. Listo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Tendremos dos supuestos. ¿Ya? Supuesto 1 y supuesto 2. Primero, que la fecha de pago sea antes del vencimiento de la DJ anual. ¿Ya? La DJ anual vence entre marzo y abril. Ese será el primer supuesto. Y el segundo supuesto será que la fecha de pago sea después del vencimiento de la DJ anual. Listo. Ahora sí, yo voy a responder en base a los dos supuestos. ¿Qué ocurre en el primer supuesto? ¿Qué ocurre? Le coloco aquí. Si se paga antes del vencimiento de la DJ anual, el gasto va en el periodo que devengue. Listo. Entonces, si se paga antes de la DJ anual, el gasto va en la fecha, en el periodo que devengue. Listo. Ahora, si el pago es después del vencimiento de la DJ anual, el gasto va en el periodo que se realice el pago. Listo. Ya está. Entonces, en eso consiste el percibido. ¿Ya? Tenemos que revisar esas dos fechas. Ahora, ¿yo en cuál de los dos supuestos me encontraré? ¿La fecha de pago es antes o después de la DJ anual? Es después. Aquí. Listo. Entonces, de acuerdo al criterio del percibido, el gasto, ¿en qué periodo debe estar? En el periodo de pago. ¿Cuál es el periodo de pago? Año 2021. Por lo tanto, el gasto es del 2021. Eso es tributariamente. Y contablemente se aplicó el devengado. Entonces yo tengo que retirar ese gasto. ¿Qué tengo que hacer? Una adición. Entonces colocamos aquí nuevamente otra adición más. Gasto con RH pagado en el 2021. ¿Cuánto es el monto? 5.000 soles. Listo. Punto H. ¿Qué nos dice el punto H? Ha provisionado como gasto la multa al conductor del vehículo por haber cruzado la luz en rojo, por la suma de 500 soles. Ya es algo que puede ocurrir mucho, ¿no? Las empresas tienen vehículos, el conductor no respetó las normas de tránsito e incurrió en una infracción. Listo. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos hacer lo siguiente. Aquí hablamos de multas con instituciones del sector público. Listo. Multas son gastos no aceptados. Cuando hablamos de instituciones del sector público, ejemplo, multas de SUNAT, multas de SUNAFIL, multas de la PNP, etcétera. Todo lo que sea sector público, multas, gastos no aceptados. Ya, entonces aquí sí no hay mucho que explicar, directo, adición. Multa de tránsito. ¿Cuánto es el monto? El monto es de 500 soles. ¿Listo? Uy, me pasé un cero, listo. Y nos vamos al último punto. Dice, ha provisionado como gasto la suma de 20.000, ¿ya? Por concepto de bonificación especial otorgada a 3 de los 20 trabajadores, ¿ya? Dice, a 3 de los 25 trabajadores que laboran en la empresa, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que analizar un criterio que se conoce
como el criterio de generalidad, ¿ya? ¿En qué consiste el criterio de generalidad? Ahora lo vamos a explicar, ¿ya? Nos vamos a nuestro Excel, ¿no? Que es más entendible si nosotros lo explicamos en Excel. Listo, ¿no? Mi Excel está un poco... Listo, vamos para aquí. Listo, ¿qué tenemos ahora? Tenemos, en este caso, el criterio de generalidad. La generalidad se aplica a los gastos de capacitación, disculpe, a los gastos de personal, con excepción de la capacitación, ¿ya? El único gasto de personal al cual no se le debe aplicar o no se está obligado a aplicar la generalidad es a la capacitación. Ahora, ¿y en qué consiste el criterio de generalidad? En lo siguiente, ¿ya? Si yo incurro en un gasto en un trabajador, ¿ya? Coma, se debe de incurrir en todos los trabajadores. Listo. Ahora, se puede establecer condiciones. Listo. ¿Por qué? ¿No? Mucho esto genera, en este caso, esas dudas, ¿ya? Pero es importante tener en cuenta que al criterio se le puede establecer condiciones. Por ejemplo, la empresa, por política, cuando un trabajador cumple 5 años, le entrega un bono de 3.000 soles. Ya, está bien, hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que el trabajador cumpla 5 años. Ahora, yo ya establecí la condición. Ahora, yo debo de aplicar ahí la generalidad en base a la condición. Todos los trabajadores que tienen más de 5 años tienen que recibir la bonificación. Ahora, si hay 20 trabajadores que tienen más de 5 años y yo le entrego la bonificación solo a 10, ¿habré cumplido la generalidad? No, yo debía entregarle a todos. En eso consiste la generalidad. Se puede establecer condiciones, como también no se puede establecer condiciones. Por ejemplo, la empresa, por política, entrega canastas de Navidad en diciembre. Ya, ahora, tenemos 100 trabajadores, solo le entregamos a 80 y no hay ninguna condición. Entonces no se cumplió la generalidad. ¿Qué ocurre? La empresa le celebró el cumpleaños a 2 trabajadores de 5. No se cumplió con la generalidad, ahí está. Ya, entonces en eso consiste. Ahora, lo que aquí nos dice es que se ha entregado una bonificación a 3 trabajadores de 25. Claramente no se ha cumplido con el criterio de generalidad. ¿Ya? ¿Por qué? Para que cumpla con la generalidad se debió de entregar a los 25 trabajadores. ¿Ya? Porque aquí no nos da ninguna condición. ¿Ya? Porque hay condición, ¿no? De repente, por el Día de la Madre, a las personas que tienen hijos, ¿ya? Se les va a entregar un presente. Ya, entonces esa es la condición. A todas las mamás hay que darles su presente. ¿Ya? Entonces ahí está, en este caso no hay condición, entonces se entiende que no hay ninguna condición, por lo tanto se debió entregar a los 25 trabajadores. Entonces estos 20.000 se tiene que adicionar. Listo. Acabamos de revisar todos los puntos. Entonces, a mi utilidad contable yo tengo que sumarle todas las adiciones y restarle la única deducción que hay. ¿Ya? Entonces yo hago aquí, ¿no? Suma, utilidad contable, todas las adiciones y le resto la única deducción. ¿Y cuánto me da? 564.940. Esta es la renta neta. O utilidad tributaria también le pueden decir si ustedes desean. Ya, ahí está, renta neta o utilidad tributaria. En la mayoría de casos, la utilidad tributaria va a ser mayor que la utilidad contable, como aquí podemos darnos cuenta, ¿no? Es mayor en 64.000 más o menos, ¿ya? Ahora, esta renta neta de aquí, nosotros vamos a aplicarle la tasa del impuesto a la renta. Listo. Ahora, vamos a tener dos supuestos. Primero, el régimen general.
El régimen general usa la tasa del 29.5% a la totalidad de la renta neta imponible. Entonces multiplicamos esto por 29.5%. Y esto de aquí será, bueno, vamos a, ya, hay que tener en cuenta que la SUNAT, el impuesto a la renta lo redondea a soles, ya por eso yo no considero aquí decimales. Entonces, este será mi impuesto a la renta si fuese régimen general. Repito, régimen general aplica tasa 29.5% a la totalidad de la renta neta imponible. ¿Qué otro régimen más tenemos? El régimen MIPE tributario. El régimen MIPE tributario aplica tasas graduales, ¿ya? 15 UITs o 15 primeras UITs le ponemos, 15 primeras UITs, la tasa del 10%. El exceso, 29.5%. Estamos nosotros calculando el impuesto a la renta del 2020. En el 2020, ¿cuánto es la UIT? La UIT 2020 es 4.300. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es 4.300 por 15? Para que tengamos 15 UITs, ¿cuánto es? 64.500. Ahora, ¿y cuánto será el exceso? Yo restaré mi renta neta, le resto los 15 UITs y ahí está, ese es el exceso. ¿Ya? Ahí está. 15 UITs, exceso de 15 UITs de la renta neta. Ojo, la renta neta es la base imponible para el impuesto a la renta. Listo, entonces aquí están 15 UITs, aquí el exceso. Aquí aplico 10%, ¿cuánto me da? 66.450, aquí aplico 29.5%, ¿cuánto me da? Bueno, aquí está el importe, 147.000, y yo sumo ambos montos. Y este monto que me da es mi impuesto a la renta determinado para el régimen MIPE tributario. Le ponemos MIPE y le ponemos general, ¿ya? Ahí está. Esos son los dos únicos regímenes tributarios que van a presentar su DJ anual. Uno, cuando presenta la DJ anual, va a determinar su impuesto a la renta, ¿ya? Lógicamente que el régimen MIPE tiene que ser menor que el régimen general, ¿ya? Listo, ahí está. También ya vamos a revisar los regímenes tributarios más adelante, pero nos vamos adelantando con este punto del impuesto a la renta. ¿Ya? Ahora, a este impuesto a la renta se le restan créditos, ¿ya? Se le restan créditos. El crédito más conocido es los pagos a cuenta, ¿ya? Que es el impuesto a la renta que se declara y paga todos los meses. ¿Ya? Estos pagos que yo realizo todos los meses a través de mi Declarafácil 621, le voy a restar al final del año. ¿Cuánto tengo? 150.000. ¿Ya? Esto es todos los pagos de impuesto a la renta que yo he hecho todos los meses. Ahora lo voy a utilizar como crédito contra mi impuesto a la renta anual. Entonces, aplico al impuesto a la renta general, ¿ya? Y también le aplicaré a mi impuesto a la renta MIPE. Listo. Bueno, en este caso ya sería el saldo a pagar, ya saldo a pagar. Este es en el general. Este es en el MIPE, ¿ya? Nada más estoy restando los pagos a cuenta de acuerdo a lo que me indica el caso práctico, ¿ya? Esto se le resta. Los pagos que hago todos los meses, al finalizar el ejercicio, lo utilizo como crédito contra mi impuesto a la renta anual. Y con eso habríamos completado este caso práctico, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta con respecto a este caso práctico? Profesor, buenas noches. Sí, yo tengo una duda. Sí, dígame. Con el punto de la letra G, no me queda claro lo que es el devengado y el percibido. Ya, el punto G, ya está bien. Ya, miren, nos vamos aquí a nuestro caso, donde hemos hablado del percibido. Ya, listo. Bueno, lo primero que hicimos es separar las 4 categorías del impuesto a la renta y dijimos que nos íbamos a poner desde el lado de la persona que va a tener el gasto, ¿ya?
Yo arriendo a una persona natural sin negocio, entonces tengo un gasto que corresponde a primera categoría, ¿ya? Entonces, nos ponemos del lado de la persona que va a tener el gasto. Listo. Ahora, el devengado básicamente es, ¿no? Reconocer el gasto cuando sucede. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de renta de cuarta categoría, ¿ya? Como hemos mencionado, se aplica el percibido, ¿ya? Ahora, contablemente devengado, tributariamente el percibido. Y ahora, es un servicio de asesoría, ¿no? Punto G es un servicio de asesoría. El servicio de asesoría nos prestan, ¿cuándo? En diciembre de 2020. Entonces, ahí ocurrió el servicio. ¿Cuándo? Diciembre del 2020. ¿Cuándo devengo? Diciembre del 2020. Ahí está, devengado. Ocurre el servicio, devenga el servicio. Contablemente el gasto está en el 2020. Listo. Ahora vamos a analizar el criterio del percibido, que es un criterio de carácter tributario. Bajamos aquí. Como les mencioné, el percibido es un poco más complejo, ¿ya? Tenemos que manejar las fechas. Tenemos la fecha de emisión, tenemos la fecha de devengo, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos la fecha de pago y tenemos la fecha de vencimiento de la DJ anual, ¿ya? La DJ anual es el formulario a través del cual nosotros debemos de presentar la información de nuestro resultado que hayamos tenido a lo largo del año. En este caso sería el año 2020, ¿ya? Este vencimiento es entre los meses de marzo y abril. Ya, yo aquí le puse una fecha aleatoria, 3 de abril. Ya, pero tiene que estar entre marzo y abril. Ahora, el criterio del percibido tiene dos supuestos que yo indiqué aquí, ¿ya? El primer supuesto es que se pague antes del vencimiento de la DJ anual, ¿ya? Si es que estamos dentro de este primer supuesto, el gasto irá en el periodo que devengue. ¿Cuándo devengó? Hemos mencionado que en 2020, porque en 2020 se prestó el servicio, entonces devengó en diciembre de 2020. Entonces, en el caso de que este recibo por honorario se pague antes de que venza la DJ anual, entonces el gasto irá en el periodo que devengó en el 2020, ¿ya? Entonces, el vencimiento fue el 3 de abril, de repente se paga el 31 de marzo. Entonces, como se pagó antes de que venza la DJ anual, el gasto va al 2020. Y nos vamos al segundo supuesto, que es el supuesto en el que está nuestro caso práctico. El recibo por honorario se paga después del vencimiento de la DJ anual. En este caso fue el 15 de mayo. Está después del vencimiento de la DJ anual. Como está después del vencimiento de la DJ anual, el gasto para fines tributarios va a ir al periodo que se realiza el pago. En este caso será el año 2021. Mi gasto contablemente está en el 2020, pero tributariamente, ¿dónde debe estar? En el 2021. Yo para calcular mi impuesto a la renta tengo que basarme en lo tributario. Es por eso que retiro este gasto de aquí, ¿no? Hago una adición, retiro esos 5.000, porque esos 5.000 tributariamente deben ir al año 2021 y no al año 2020. Ya, no sé si con eso quedó claro. Sí, gracias. Ya. Entonces, este sería un primer caso práctico, ¿ya? Hemos visto bastantes puntos, ¿no? Muy importantes. Y ahora vamos a pasar a un segundo caso práctico, ¿ya? Listo. Vamos a analizar también algunos puntos adicionales en este segundo caso práctico. ¿Qué nos dice? Tenemos una empresa, dice Productos Avícola Inforcont, ¿ya? ¿A qué se dedica esta empresa? Esta empresa elabora alimento para animales, ¿ya? Si hablamos de producción de productos, estamos hablando de una empresa industrial, ¿ya? Entonces bajamos. Ya habiendo visto, bueno, la empresa también nos dice que es del régimen general. Ya hemos explicado aquí cuál es la diferencia entre el cálculo del impuesto a la renta para el régimen general y el cálculo para el régimen NIPE tributario. Ya, aquí está, en este caso estaríamos en este primer supuesto. ¿Ya? Listo. Siguiente, ahora sí vamos a analizar las operaciones. Ya, vamos a analizar las operaciones que nosotros hemos tenido para este presente ejercicio.
Sí, disculpe, me parece que tuve un problema y se me salí de la llamada, ¿ya? Bueno, entonces, justo estábamos por comenzar nuestro caso práctico, ya habíamos mencionado que tenemos que analizar estos puntos, ¿ya? Los puntos de aquí tenemos que analizar. Son en total 8 puntos, ¿ya? 8 puntos que los vamos a revisar de la misma manera que hemos revisado el anterior caso práctico. Ahora, es importante que les haga mención que nosotros, dentro del Drive está una presentación, ya la misma presentación que hemos utilizado en la sesión anterior, donde hemos visto el aspecto teórico, algunos puntos, ¿no? Que considera que se podría decir son los principales, porque la ley del impuesto a la renta es bien amplia, ¿no? Es bien amplia la ley del impuesto a la renta. Ya, pero tenemos una parte que es análisis del caso práctico, ¿ya? Aquí ustedes van a encontrar el análisis punto por punto de este caso práctico, ya con la base legal, los artículos, etcétera, ya. Igual, recomendable que ustedes puedan darle una leída, ¿no? Para que ahí vayan viendo cuál es la base legal de cada punto, ¿ya? Nosotros aquí vamos a explicarlo, pero vamos a enfocarnos en los aspectos más prácticos, se podría decir, ¿ya? Entonces, comenzamos. Para ello, nosotros tenemos aquí una plantilla, ya que también está en el Drive, ¿no? Ustedes pueden verificarlo, esta plantilla donde nosotros vamos a calcular nuestro impuesto a la renta. Listo. Habiendo dicho ello, comenzamos. Primer punto, dice, 1, la empresa sufrió el robo de mercadería, ya hemos hablado de este punto del robo, dice, en uno de sus almacenes, valorizado el libro, ¿por cuánto? 43.600, ya sabemos el monto. La empresa aseguradora cubrió el 60% de la pérdida, listo. Nosotros ya hemos hablado del robo, pero ¿de qué no habíamos hablado? ¿Y qué pasa si es que la mercadería se encuentra asegurada? ¿No? Porque nosotros podemos comprar un seguro contra robo, ¿ya? Y muchas empresas lo hacen, compran un seguro contra el robo, si me roban la mercadería, la aseguradora tiene que realizarme la devolución del valor de esa mercadería, ¿ya? Entonces vamos a analizar aquí este primer punto. Listo. Hablamos aquí del robo. Listo. Ahora sí, si nosotros nos vamos al artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, ¿ya? ¿Qué tenemos? Dice, es gasto aceptado, ¿no? El robo de la parte no asegurada. Ya, esto no habíamos mencionado, importante. Entonces, solamente va a ser gasto aceptado la parte que no se encuentra asegurada. ¿Cuánto es el importe del robo? El importe del robo es de 43.600. Listo. Nos dice que está asegurado y aquí no asegurado. El 60% está asegurado y el 40% no está asegurado. ¿Cuánto es el 60%? Ahí está. ¿Cuánto es el 40%? Ahí está. Listo. Entonces, ni bien iniciamos, ya sabemos que la parte asegurada es gasto no aceptado. Listo. El 60%, como tiene seguro, es gasto no aceptado. Ahora sí, tenemos que analizar este punto, ¿no? Analizamos. Listo. El 40% que no está asegurado. ¿Qué más nos dice? Dice, se realizó la denuncia policial, está bien, hemos mencionado, se tiene que realizar la denuncia, pero a la fecha del cierre aún no se concluye el procedimiento judicial. Si no se concluye el procedimiento judicial, ¿es gasto aceptado o es gasto no aceptado? Es gasto no aceptado. Listo. Ahora sí, aquí un punto muy importante, ¿ya? Si bien es cierto, ambos son gastos no aceptados, ambos tendrán la misma condición o habrá alguna diferencia entre el primer y segundo punto, ¿ya? Aquí vamos a tocar otro punto muy importante que hemos hablado en el caso anterior, las adiciones. Existen dos tipos, temporal y permanente. Listo. Si yo hablo de permanente definitivo, nunca gasto aceptado. Y si yo digo temporal, será gasto aceptado en otro periodo. Listo. Ahora,
Yo digo, la parte que, no es, que está asegurada es un gasto no aceptado, ¿ya? Definitivo nunca va a ser gasto aceptado, ya que se encuentra asegurado. Entonces, este es una adición de carácter permanente. Ni este ejercicio, ni ningún otro ejercicio será gasto aceptado para fines tributarios. Ahora hablemos del segundo punto, ¿ya? Este punto no está asegurado, se ha realizado la denuncia, pero la ha concluido. Para el periodo actual no ha concluido. De repente para el próximo periodo concluya. Entonces es una diferencia de carácter temporal. ¿Por qué temporal? Porque de repente el próximo año concluya la denuncia y ahí sea gasto aceptado. Entonces, a futuro puede ser gasto aceptado, pero este ejercicio, el ejercicio actual, es un gasto no aceptado. Ya, ahí está la diferencia entre permanente y temporal. Entonces, colocamos aquí, ya, adiciones permanentes, tenemos aquí la pérdida extraordinaria, recuerden, mencionamos, robo es pérdida extraordinaria, aquí está. Y en adición temporal, aquí tenemos la pérdida sin proceso judicial. Listo. ¿Ya? Ambos son adiciones, pero uno es de carácter permanente y otro es de carácter temporal. Lo voy colocando en mi estructura. Punto número 2. Dice, la empresa contrató por los meses de julio a diciembre a un proveedor que le brindó un servicio de movilidad y traslado para 12 de sus trabajadores administrativos, ¿ya? Movilidad para trabajadores, por un monto de 2.500 más IGB, ¿ya? Se detectó que dichos trabajadores tenían las mayores dificultades al momento de acudir al centro de labores por la lejanía de su domicilio y el riesgo de contagio, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? La empresa normalmente no contrata servicio de movilidad, pero en este caso, ¿por qué ha decidido contratar la movilidad? Porque los trabajadores viven lejos de la empresa y tienen riesgo de contagio, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Si nosotros subimos a transporte público, el transporte público está abarrotado, ¿no? Entonces ahí hay un riesgo de contagio alto, ¿no? Uno nunca sabe. ¿Ya? Entonces la empresa, para cuidar a sus trabajadores, ha optado por contratar servicio de movilidad. ¿Qué más nos dice? Se sabe que las oficinas de la empresa se encuentran en una zona céntrica de la ciudad. Claro, cuando nosotros hablamos de este tema de contratar movilidad, sobre todo se da en empresas industriales, ¿no? Ya que las empresas industriales tienen sus sedes de trabajo en zonas industriales, que por lo general están alejados de la ciudad. Y entonces, ellos sí contratan movilidad. En este caso tenemos una empresa que se encuentra en una zona céntrica y aún así ha contratado movilidad. Ya, ahora, ¿será un gasto aceptado? Aquí sí ya entra mucho en nuestro criterio propio, ¿ya? Tendremos que nosotros analizar en base a los criterios generales que hemos revisado en la clase anterior, específicamente el criterio de causalidad. ¿Es un gasto necesario para la empresa incurrir en esta movilidad? Sí, sí es un gasto necesario porque está el tema del riesgo al contagio, ¿ya? Ahora, ¿no? Si nosotros nos enfocamos netamente en lo laboral, ya netamente en el aspecto de que la empresa siga trabajando, hay que tener en cuenta que si un trabajador se contagia de COVID, ¿no? Se le tiene que dar automáticamente 3 semanas de descanso, ¿ya? Si bien es cierto, estos días de descanso los va a asumir salud, ¿ya? Si es que el trabajador tiene salud, si es que tiene SIS ya no lo va a asumir el salud, ¿no? Pero lo va a asumir, de todos modos la empresa se perjudica, ¿no? Se perjudica de que un trabajador tenga que irse así a descanso de manera repentina, ¿ya? Entonces, si nosotros también nos enfocamos en ello, en cierto modo sí es un gasto que beneficia a la empresa, ¿no? Y más allá del tema de beneficiar a los trabajadores. Entonces, este gasto sí sería un gasto aceptado para fines tributarios, por lo tanto, no habría ninguna observación que realizar. Punto 3. Ya, igual, ya saben, aquí está el análisis, ¿ya? Por si acaso lo muestro. Aquí está, ¿no? Dice. En este caso tenemos, ya miren, dice, tenemos el alto riesgo de contagio que pone en riesgo la salud y la vida del personal si se trasladan en transporte
público, ¿no? Claro, el transporte público, en el transporte público hay un alto riesgo de contagio, lo que calificaría como condición de trabajo, por lo que dicho desembolso constituiría un gasto deducible para la empresa y para el trabajador no constituiría un beneficio patrimonial, por ello no estaría grabado con el impuesto a la renta de quinta categoría. Bueno, ya nos habla de un tanto más legal, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de condición de trabajo, son importes que se le da al trabajador para que realice sus actividades con normalidad. Por ejemplo, le damos a los trabajadores, ¿no? De repente una computadora para que trabaje, están los útiles de oficina, ¿ya? Todo eso es condición de trabajo, por ahí el uniforme de repente, ¿ya? Cuando hablamos de condición de trabajo, no forma parte de la remuneración del trabajador. Ya todavía no hemos entrado a hablar de este tema de planillas, pero hay que ir adelantándonos a eso, ¿ya? Condición de trabajo no es remuneración. Si no es remuneración, no está grabado con nada, porque al trabajador, lo hemos mencionado, ¿no? Cuando hacíamos el asiento de planilla, se le descuenta AFP, ONP, ¿no? El empleador tiene que pagar salud. Todo ello se aplica a la remuneración del trabajador, pero si es condición de trabajo, no se le aplica nada, ¿ya? Bueno, hay un poco hablando de las planillas, pero esto sí es un gasto aceptado para fines tributarios. Punto número 3. Dice, durante el ejercicio 2020, la empresa ha invertido en un curso de especialización en industria alimentaria a favor del gerente de producción por un importe de 8.200 soles. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos un gasto de personal. Hay que recordar, hace un momento hablamos del criterio de generalidad. ¿Ya? De este criterio de generalidad hablamos hace un momento y dijimos que aplica a los gastos de personal, con excepción de, ¿qué dijimos? Con excepción de los gastos de capacitación. Entonces, en la capacitación no aplica la generalidad y, dicho sea de paso, los gastos de capacitación son gastos aceptados para fines tributarios, ¿no? Lógicamente que tienen que ser gastos aceptados, ¿ya? Entonces, en este caso no habría ninguna observación que realizar, ya si bien es cierto, nada más se paga la capacitación para un solo trabajador, ya, nada más se paga para un solo trabajador, pero de todos modos no necesita cumplir con la generalidad, ya que es un gasto de capacitación. Entonces ahí está, ya, 8.200, gasto aceptado, no hay ninguna observación que realizar. Punto 4, no hay observación que realizar. Punto 3, no hay observación que realizar. Pasamos al punto 4. ¿Qué me dice el punto 4? Durante el año ha realizado las siguientes donaciones. Donación de dinero mediante cheque a un hospital del MINSA por 44.800, ¿ya? Para la compra de oxígeno. Y luego tenemos otra donación aquí. Ya, de este punto sí hay que hablar. Las donaciones. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de las donaciones? Ya, lo primero es que las donaciones son gastos aceptados, ¿ya? Pero deben cumplir con ciertos requisitos. ¿Qué requisitos deben cumplir las donaciones? Ya, lo primero, la donación se tiene que dar a entidades perceptoras de donaciones. Listo. Luego, si es institución del Estado, siempre será perceptora de donaciones. Ya, ese es el primer requisito y el requisito más importante que se podría decir, ¿ya? Ahora, este registro de entidades perceptoras de donaciones lo maneja la SUNAT, ¿ya? Básicamente para que nosotros nos inscribamos como entidad perceptora de donaciones, tendríamos que constituirnos como una institución sin fines de lucros, ¿no? Puede haber ONGs, etcétera, ¿no?
¿Ya? Entonces ahí está, de repente por ahí tenemos una ONG, no sé, nuestra ONG lo que hace es ayuda a perros de la calle, y entonces nosotros ayudamos a perros de la calle, y entonces somos entidad perceptora de donaciones, entonces podemos recibir donaciones, ¿ya? Porque al final las ONG principalmente de eso viven, ¿no? De las donaciones que reciben y por ahí de algunos servicios que prestan, ¿ya? Entonces ahí está, entidad perceptora de donaciones. Ahora, si es institución del Estado, el Ministerio de Salud, la policía, etcétera, pueden recibir donaciones y siempre van a ser perceptora de donaciones. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora sí vamos a analizar. Dice, tenemos primero 44.800. Esto es ¿a quién? Al MINSA. ¿Será válido? Hemos dicho que el Estado siempre es perceptor de donaciones. Entonces, este es un gasto aceptado. Y luego tenemos 15.610. ¿A quién se hizo esta donación? Dice a las familias más afectadas de la localidad. Listo. Ahora, familias afectadas, ¿podrán ser entidades perceptoras de donaciones? Esa pregunta deberíamos hacernos. ¿Las familias afectadas podrán ser entidades perceptoras de donaciones? La respuesta es no. ¿Ya? Entonces, como no son entidades perceptoras de donaciones, no tienen que ser una institución, ¿no? Familias no pueden ser, de repente como comunidad, ¿no? Podrían constituirse, ya, pero así como tal, familias no pueden ser entidades perceptoras de donaciones, por el mismo hecho de que no es entidad, es un gasto no aceptado. ¿Ya? Listo. Ahora, sobre este punto es importante que nosotros mencionemos lo siguiente, ¿ya? Aquí, si bien es cierto, estamos mencionando que es un gasto no aceptado, y es de carácter permanente también mencionar, ¿ya? A las únicas empresas que se les acepta hacer donaciones a familias o a personas sin ser entidades, es a las mineras, ¿ya? Las mineras sí pueden realizar donaciones a las familias que estén dentro de la comunidad donde operan, ¿ya? ¿Y por qué está permitido ello? Porque hemos visto que muchas mineras han tenido muchos conflictos con las comunidades, ¿no? Conga, Tía María, etcétera. Ya entonces, eso perjudica mucho a la empresa. Ya entonces, a la empresa en esos casos le conviene llevarse bien con la población, ¿no? Porque la población incluso puede paralizar todo su proyecto, realizar pérdidas millonarias, ¿no? Y no solo a la empresa minera, sino también al Estado, porque luego el Estado tendrá que indemnizar a la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, todo un tema es. Ya, pero solo a las empresas mineras se le permite hacer este tipo de donación. Ya, en este caso no está permitido, entonces vamos a hacer la adición de carácter permanente. Vamos aquí. Adiciones permanentes, tenemos en este caso, a ver, ¿dónde está este punto? Donaciones, aquí está. ¿Cuánto es el monto? El monto es 15.610. Listo. Pasamos al punto número 5. En el mes de febrero, la empresa, en aplicación de la normativa contable, ha efectuado la contabilización por desvalorización de inventarios por un importe de 35.000. Esto a partir de que se había determinado un lote de mercadería en mal estado. Ya por ello se realizó su destrucción, para lo cual se hizo la comunicación a SUNAT 6 días hábiles antes de la destrucción, que se realizó frente a notario público. Asimismo, en el mes de noviembre efectuó una nueva desvalorización por un importe de 14.000, por lo cual sustentó internamente con un informe técnico, realizando la comunicación 2 días antes de la destrucción. Listo. Nos vamos aquí, ¿ya? Ya que hablamos de la desvalorización de existencias. Bueno, nosotros si queremos ir al criterio contable, tenemos que ir a la NIC 2, ¿ya? Aquí nos habla del valor neto realizable. Que básicamente es el valor al que se espera vender menos los costos en los que se incurrirá para la venta. Ya ese es el valor neto realizable.
Y nosotros tributariamente hay otro punto, ¿ya? Tributariamente, para que sea gasto aceptado, se tiene que destruir. Listo, ¿ya? No hay otra forma, ¿ya? Tributariamente, si ustedes han desvalorizado, ¿no?, algún producto, para que sea gasto aceptado, ¿qué tienen que hacer? Tienen que realizar la respectiva destrucción. No hay otra forma, solo destruir, no hay otra forma, ¿ya? Ahora, ¿no? Este punto mucho ocurre con los alimentos, ¿ya? Porque un alimento tiene fecha de vencimiento. Y si ese alimento vence, ya no se puede comercializar, ¿no? Porque puedes intoxicar a las personas, puedes tener denuncias de Digemit, de Indecopi. Entonces ya no se puede comercializar esos productos que se vencen. Entonces solamente queda destruirlos, ¿ya? Ahora, para destruir hay que seguir una formalidad. La formalidad es la siguiente, ¿ya? Lo primero, ya, hasta 10 UITs al año, ¿ya? La destrucción, ya, se comunica a SUNAT con 2 días de anticipación. Listo. Hasta 10 UITs al año. ¿Cómo se comunica a SUNAT? Con 2 días de anticipación y se prepara un informe interno. Ahora, si se supera las 10 UITs en el año, lo mismo, pero ¿qué ocurre? Que tiene que ser en presencia de notario público, ¿no? O juez de paz en caso de que no haya notario en la zona donde opera la empresa, ¿ya? Entonces, ahí está. Ojo que es 10 UITs al año. Ya, de repente yo, hasta la fecha, nada más he destruido, no sé, 20.000 soles. Entonces, luego 10.000 más, ¿ya? Y luego 60.000. Ya, en esa destrucción de 60.000, como me pasé las 10 UITs, ahí tiene que venir notario. Ya, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ya, esta es la formalidad para la destrucción. Esto está vigente desde mayo 2020. Ya, ha sido reciente. Ya, desde mayo 2020 está vigente este procedimiento. ¿Ya? Antes era 6 días de anticipación y siempre en presencia de notario o juez de paz. Siempre. Ahora nos dan esa chance de que hasta 10 UITs sea sin notario público. ¿Ya? Ahora sí vamos a analizar nuestro caso. Dice, bueno, tenemos aquí, bueno, dice, dice, con fecha 1 de febrero de 2020 se destruyó 35.000. Entonces vamos aquí, 1 de febrero 2020, ¿cuánto se destruyó? 35.000. Listo. ¿Y qué otra destrucción tenemos? Aquí, a ver, ¿dónde más tenemos? Asimismo, en el mes de noviembre. Bueno, no nos da fecha, vamos a ponerle 15 de noviembre. ¿Cuánto se ha destruido el 15 de noviembre? 14.000. Aquí está el detalle a analizar. Dice, por lo cual se sustentó internamente con un informe técnico realizando la comunicación 2 días antes de la fecha de destrucción. No nos menciona nada de notario, ¿ya? No nos menciona nada de notario. En el primer punto de febrero sí nos habla de notario, ¿no? Aquí sí, presencia de notario, aquí sin presencia de notario. Y es lógico. ¿Por qué es lógico? Ya que en febrero, como les mencioné, el procedimiento cambió en mayo, ¿ya? En febrero estaba vigente el proceso anterior. En el proceso anterior, lo que ocurría era que se tenía que hacer en todos los casos, siempre, sin excepción, en presencia de notario. A partir de mayo nos dan la chance de que si es hasta 10 UITs al año, se puede hacer sin notario. Ya, ahora sí hay que analizar esto. ¿Cuánto es 10 UITs del 2020? ¿No? Será 10 por 4.300 porque la UIT 2020 es 4.300. ¿Cuánto nos da? 43.000. ¿Cuánto suma mi destrucción en este año? 49.000. ¿Me pasé? Sí, me pasé. Entonces, yo les mencioné que en la destrucción, que se superen las 10 UITs, ya en esa destrucción se tenía que hacer en presencia de notario público. Entonces, estos 14.000
debió ser en presencia de notario. Si no fue en presencia de notario, ¿qué ocurre? Que es un gasto no aceptado de carácter permanente. Entonces, estos 14.000 son gastos no aceptados. Lo colocamos aquí. Es metro, 14.000. ¿Ya? Entonces ahí está. Este punto importante tener en cuenta, no se olviden, en la destrucción que se supere las 10 UITs, ahí ya tiene que ser en presencia de notario público. ¿Ya? Mientras no se supere las 10 UITs, puede ser sin notario, nada más con un informe interno. ¿Ya? Listo. El punto número 5, punto muy importante, ya hay que tener en cuenta este punto 5, y pasamos al punto número 6. La empresa ha optado por asumir los gastos de contratar los servicios de Internet en casa para 2 de sus trabajadores administrativos, que siendo destacados para trabajo remoto, manifestaron no tener este servicio en casa. El costo anual del servicio fue de 3.500 y es pagado directamente por el empleador, a quien le emiten los recibos de servicio público. ¿Ya? Bueno, en este caso nos habla de un punto que mucho ha ocurrido en esta pandemia. ¿Ya? Los trabajadores tendrían que realizar teletrabajo. Como realizan teletrabajo, necesitan internet, ¿no? Hay más gastos, ¿no? Gastos de conexión hay. Está el tema del internet, más energía eléctrica, etc. Entonces, muchas empresas han optado por asumir esos gastos, ¿no? El gasto en internet, el gasto en energía eléctrica. ¿Ya? El caso de esta empresa. ¿Eso es válido? Sí, es válido. Por lo tanto, es un gasto aceptado, ¿no? No hay mucho que analizar. Es válido que se asuman los gastos de internet de los trabajadores en esta pandemia. Incluso eso está avalado por una resolución del Ministerio de Trabajo. Ya, aquí está, ¿no? Un decreto supremo, el 010-2020, dice, en este caso se establece que está permitido que el empleador asuma los gastos de internet, energía eléctrica de los trabajadores que realizan trabajo remoto o teletrabajo. Por lo tanto, asumir los gastos de internet del trabajador es un gasto aceptado para fines tributarios. No hay nada que observar aquí. Punto 7. Dice, en el mes de enero 2021, a la empresa le emitieron una factura electrónica por un servicio de asesoría legal. Recibido en el mes de noviembre de 2020 por un total de 13.500, la empresa provisionó el gasto en su ejercicio. Este punto es muy importante. Ya es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ya miren, vamos aquí. Vamos a analizar este punto, ¿ya? Yo les mencioné hace un momento que cuando hablamos desde el lado del gasto, si es de tercera categoría, ¿qué criterio se utiliza? Se utiliza el devengado, es decir, cuando el servicio se presta, ¿ya? Devengado. Ahora, yo tengo lo siguiente aquí. Miren, dice, en el mes de enero 2021 a la empresa le emitieron una factura. Entonces yo voy a colocar aquí enero 2021, ¿ya? Dice, por un servicio de asesoría legal por 13.500. Esta es la factura. Listo. Aquí está la factura. Listo. Pero, ¿cuál es el detalle aquí? Dice, el servicio de asesoría legal, ¿cuándo se prestó? Se prestó en noviembre del 2020. Si se presta en noviembre del 2020, ¿cuándo devenga? Devenga en noviembre del 2020. Aquí colocamos devengo. Ya está. Ahora sí, ¿cómo hacemos aquí? No pongas a pensar en este caso. Nosotros estamos viendo la contabilidad de esta empresa. Esta empresa tiene la factura del servicio en enero 2021, pero el servicio se prestó en noviembre del 2020. ¿Ya? Bueno, aquí lo correcto sería que el proveedor emita también la factura en noviembre de 2020, ¿no? Pero bueno, ya ahí hay un error en este caso del proveedor, ¿ya? Ahora, ¿cómo hago aquí? ¿Será válido que el gasto esté en noviembre de 2020 a pesar de que la factura está en enero de 2021?
Eso tenemos que preguntarnos. Lo otro, hay que tener en cuenta que el criterio del gasto, cuando es de tercera categoría, porque es entre empresas, es una factura, se aplica el devengado. Entonces, el gasto, ¿dónde debe estar? En el 2020. Aquí debe estar. Si colocan el gasto en el 2021, está mal, ¿ya? A pesar de que aquí esté la factura, aquí no debe estar el gasto. El gasto debe estar en el 2020. Listo. Ahora, ¿qué nos dice la empresa? La empresa dice provisionar el gasto en su ejercicio, es decir, el gasto está en el 2020. Ya, ojo, la empresa considera el gasto en el 2020. Ya está. Ahora, ¿está bien lo que hizo la empresa? ¿Puede tener un gasto en el 2020 cuando la factura está en el 2021? La respuesta es sí, sí es válido. ¿Ya? Incluso hay un informe de SUNAT que nos dice que esto es válido. ¿Ya? Tiene que primar el devengado porque es renta de tercera categoría. ¿Ya? Entonces, a pesar de que la factura se haya emitido el próximo año, el gasto tiene que estar en el 2020. Y el IGB sí tiene que estar en el 2021 porque es parte de la factura. Pero el gasto tiene que respetar el devengo y tiene que estar en el 2020. ¿La empresa dónde lo consideró? En el 2020. ¿Hay alguna observación que hacer? No. ¿Está bien? 2020, devengo 2020, está bien, no hay ninguna observación que realizar. Entonces, para este punto no hay ninguna observación que realizar. Pasamos al punto 8 y el último punto. ¿Ya? En este caso vamos a colocar, ¿no? Gasto sin factura le podríamos poner, ¿no? Gasto sin factura. Punto 8. Dice, en el mes de noviembre, la empresa brindó un servicio a una empresa domiciliada en Ecuador. Ya, ojo, nosotros como empresa le estamos brindando un servicio a una empresa en Ecuador. Dice, el servicio constó de una asistencia técnica. ¿Ya? Básicamente la asistencia técnica son conocimientos especializados, ¿ya? Y que requieren en cierto grado de capacitación. Ya se transfiere parte del conocimiento especializado. Mucho se utiliza con el tema de la tecnología, ¿ya? Listo. Bueno, dice para la elaboración de una variedad de productos mediante informes y videoconferencias, ¿ya? Se contabilizó por dicho servicio $7,500 a un tipo de cambio de 3.50, ¿no? En esas épocas que el tipo de cambio estaba así, 3.50, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que analizar lo siguiente. Primero, de aquí vamos a hablar de la CAN, de la decisión 578, ¿ya? Ahora, ¿quiénes son los países de la CAN? ¿Ya? Bueno, comenzamos con nuestro país, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia. ¿Ya? Ellos son los países de la CAN, ¿ya? Entre estos países se ha firmado este acuerdo, ¿ya? La CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Dicho sea de paso, nosotros, cuando hemos elegido, hemos votado por Parlamento Andino, ¿no? Justo el Parlamento Andino se asocia con la CAN, ya que mucho se critica que no hacen nada, etcétera, pero por ellos también hemos votado. Ya, entonces ahí está. Ahora, entre estos países hay acuerdos de colaboración, ya, por ejemplo, está el tema de los títulos universitarios, ya. Si nosotros tenemos título universitario en Perú, ese título es válido en Ecuador, Colombia y Bolivia. Ya, igual si un ecuatoriano viene aquí, su título universitario es válido. Boliviano, colombiano, lo mismo. Ya su título universitario es válido. ¿Ya? Ahí está para tenerlo en cuenta. Ahora, por ejemplo, aquí un dato curioso es que Venezuela también fue parte de la CAN. Venezuela, hasta antes de que Hugo Chávez ¿no? Ingrese, y bueno, hasta cierto tramo de Hugo Chávez fue parte de la CAN, ¿ya? Venezuela se retira cuando países como Perú firman un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿no? Como nosotros sabemos, Venezuela y Estados Unidos como que son opositores, ¿ya? Entonces ahí Venezuela se retira, ¿no? Se retira de la CAN. ¿No? Ahora nosotros nos ponemos a pensar un poco, si Venezuela se hubiera mantenido en la CAN, hemos tenido estos casos desde el 2018, la migración, ¿no? de venezolanos. Entonces, si se hubiese mantenido Venezuela en la CAN,
les hubiese beneficiado mucho a los venezolanos, ¿no? Porque hubiesen tenido estudios válidos incluso en estos países que es donde han migrado mucho. Ya, bueno, es un dato curioso. Ahora, continuando con este punto, nosotros nos vamos a enfocar en lo tributario, ¿ya? Ellos han hecho un acuerdo de carácter tributario. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? En el caso de que tengamos empresas que interactúan entre estos países, como el caso que tenemos nosotros, una empresa peruana le presta un servicio a una empresa ecuatoriana. ¿Ya qué ocurre? El impuesto a la renta se pagará en el país fuente de ingreso. Listo. ¿Y quién es el país fuente de ingreso? Es donde se ubica la empresa que realiza el pago del servicio. Listo. Entonces, el impuesto a la renta, ¿dónde se va a pagar? En el país fuente de ingreso. ¿Ya? ¿Cuál es el país fuente de ingreso? Es aquel donde está la empresa que va a pagar el servicio. Regresamos aquí. En este caso tenemos, nosotros hemos prestado un servicio a una empresa ecuatoriana. Entonces, ¿quién va a pagar el servicio? ¿La empresa peruana o la empresa ecuatoriana? La empresa ecuatoriana. ¿Dónde se paga el impuesto? El impuesto se paga en Ecuador. ¿Y en Perú? ¿En Perú qué ocurre? ¿Ya? Entonces, en Ecuador es ingreso grabado y en Perú será ingreso no grabado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo la empresa pagaría su impuesto a la renta en Ecuador? ¿Ya? La empresa ecuatoriana le va a tener que hacer una retención, ¿no? Como nosotros hacemos aquí. Le retendrá el 30% del pago y eso será el pago del impuesto a la renta de la empresa peruana, ¿ya? Entonces, el pago del impuesto a la renta se va a hacer en Ecuador, en Perú es un ingreso no grabado. Y cuando hablamos de ingresos no grabados, ¿de qué hablamos? De deducciones, ¿no? Deducción. ¿Cuánto es mi ingreso? El monto es, dice, $7,500, pero nosotros tenemos que convertirlo a soles, 3.51. Multiplico ambos, ¿cuánto me da? 26.325. Este es el ingreso no grabado que yo tengo que considerarlo como deducción. Listo, 26.325. Ahora, teniendo en cuenta ello, ya he revisado todos los puntos, ya saben la base legal en el PPT, listo, ya. Ahora, tenemos que hacer lo siguiente. ¿Cuál es mi utilidad contable? ¿Dónde está mi utilidad contable? Aquí me da, ya. Dice, bueno, nos habla aquí está, la utilidad contable es de 715.200. Entonces colocamos aquí 715.200, mi utilidad contable. Ahora, ¿cuánto suman mis adiciones? Mis adiciones permanentes, aquí voy a sumar. Listo, esas son mis adiciones permanentes. Mis adiciones temporales, aquí están, ¿ya? Y bueno, mi deducción temporal, aquí está. ¿Qué hago? Le sumo a mi utilidad contable, le sumo las adiciones de carácter permanente, las adiciones de carácter temporal y le resto las deducciones, en este caso 26.325, ahí está. Esa es mi utilidad tributaria o renta neta. Ya, ahora, ¿qué más tengo que hacer yo? La participación de los trabajadores. ¿Se recuerdan que comentamos este tema en la monografía? Cuando una empresa tiene más de 20 trabajadores, tiene que distribuir parte de su utilidad entre los trabajadores. En este caso, como es empresa industrial, distribuye el 10%, ¿ya? Ahora, este punto de la participación de los trabajadores se calcula en base a la utilidad tributaria, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Participación de los trabajadores, repito, se calcula en base a la utilidad tributaria, no a la utilidad contable. Entonces, multiplico por 10%, y tendré el monto que tengo que distribuir a los trabajadores. Listo. Ahora sí, vamos aquí
a calcular nuestro impuesto a la renta. Utilidad contable antes de impuestos. Será nuestra utilidad del balance de comprobación menos la participación de los trabajadores. Recuerden cuando nosotros estábamos realizando la monografía, hicimos un primer balance de comprobación. En ese primer balance de comprobación no había participación de los trabajadores. ¿Se recuerdan? Eso es lo que nos da aquí, la utilidad de balance. Le tenemos que restar la participación de los trabajadores y ahí recién llegamos a la utilidad antes de impuestos. Ya, aquí tenemos que hacer las adiciones. ¿Cuánto sumarán nuestras adiciones? Tenemos que sumar las adiciones permanentes y temporales. Permanentes, aquí está. Temporales, aquí están. Listo. Y restar nuestras deducciones, que aquí están, 26.325. Ahora sí, sumo, ¿no? Le sumo las adiciones, le resto deducciones y tendré mi renta neta. A esta renta neta le aplico la tasa de 29.5%. Y tengo 202.334. Hay que restarle los créditos. ¿Qué créditos tengo? En este caso tengo los pagos a cuenta. ¿Cuánto suman? 103.268. Y otro crédito que se utiliza es el ITAN. ¿Ya? El ITAN también es un crédito que se utiliza. 13.886. Listo. Ese será el importe a regularizar. Ya, ahora, este punto del ITAN, ya, si bien es cierto, no lo hemos tratado no está dentro de nuestro temario, ya, el ITAN es un impuesto que grava los activos netos, ya. Es importante que este ITAN se utiliza como crédito contra el impuesto a la renta. Ya, les voy a pasar un video ya de un curso que hice de ITAN, ya, para que ustedes lo puedan revisar y entiendan más en qué consiste el ITAN, que es muy importante porque se asocia con el impuesto a la renta. Ya, les voy a compartir la grabación y el material para que ustedes también puedan conocer en qué consiste el ITAN, ya. Entonces, ese sería nuestro segundo caso práctico, que como se habrán dado cuenta ha sido más complejo que el primer caso práctico. Ya, punto importante de este caso práctico, el tema de la destrucción de mercadería. No se olviden, hasta 10 UITs al año, sin notario, exceso con notario. Ya, el tema de la mercadería robada, solamente la parte que no esté asegurado, eso no se olviden también. Las donaciones, solo a entidades preceptoras de donaciones, ya. El tema de los gastos con factura, que son de renta de tercera categoría, el gasto en base al devengo, ya. Eso respeten, porque en la vida cotidiana vamos a encontrar mucho que emiten la factura después de que devengue la operación. Entonces, ustedes eso tienen que analizar bien. No vaya a ser que manden el gasto a otro periodo, ¿ya? Y de repente una fiscalización nacional les detecta y les puede poner multa, ¿ya? Es importante también el tema del cálculo del impuesto a la renta. Es distinto en el régimen general y el régimen MIPE tributario, ¿ya? Eso es lo principal. Voy a subir al Drive las dos estructuras de los dos casos prácticos realizados con las notas que hemos ido poniendo, ¿ya? Para finalizar con la clase del día de hoy, ¿alguna duda o consulta? ¿Ya? Entonces nos quedamos hasta aquí y estaríamos continuando el día sábado, ¿ya? Entonces, hasta el día sábado y buenas noches con todos.